Reciban un cordial saludo a autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el 60º día del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, Dr. Roberto Aguiar Falconi. Evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en colaboración con el grupo de investigación CienciLab. Solicitamos cordialmente la presencia del doctor Roberto Aguiar a este espacio, quien ofrecerá unas palabras. Muy buenas noches con todos. Empiezo agradeciendo al doctor Arturo Tena Colunga por haber aceptado dar una conferencia más en este ciclo de conferencias que estamos dando todos los lunes. Gracias a Dios hemos llegado a la conferencia número 60 y también gracias a Dios tenemos un conferencista de primera, de lujo. Eso les dije hoy a mis alumnos en mi clase. Digo, qué bárbaro. Todos son muy buenos conferencistas, todos muy buenos. Pero tenemos uno que batió el récord en cuanto a asistencia. Tenemos más de 200 personas asistieron a la primera conferencia que dio el doctor Tena. Eso es el interés que él despierta en Ecuador. Actualmente no sé cómo vamos a hacerlo porque tenemos el Zoom nuestro, llega hasta 100 nada más, pero el ingeniero Brian Cagua lo transmite por Facebook simultáneamente, pero quisiera ver si es que podemos contabilizar las asistencias que es factible. Y todos ya son grandes amigos que asisten continuamente a estas conferencias, amigos de Chile, de Argentina, de México mismo, de Colombia, de Perú, vienen de muchas partes y tienen deseos de dar conferencias. Me han escrito indicándome que quieren dar una conferencia. Eso hace que tengamos conferencias para muchas veces más. Arturo, muchísimas gracias nuevamente. Estamos muy contentos de tenerte como conferencista nuestro. Muchas gracias. No, gracias a ti, Roberto, y a todos en Ecuador. Es un gusto. Gracias, doctor Aguiar, por sus palabras. Damos la bienvenida a nuestro conferencista, doctor Arturo Tena Colunga. A continuación voy a leer un breve resumen de su hoja de vida. Obtuvo la licenciatura en Ingeniería Civil por la Facultad de Ingeniería de la UNAM en 1986 y la maestría en 1989 y doctorado en 1992 en estructuras en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Fue coordinador de estructuras del Centro de Investigación Científica de la Fundación Javier Barros Sierra de 1992 a 1998. Desde octubre de 1998 es profesor, investigador titular C del Departamento de Materiales de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, donde fungió como coordinador del posgrado en Ingeniería Estructural de junio de 2011 a enero de 2016. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, desde 1993, donde actualmente ocupa el nombramiento de investigador nacional nivel 2. Es miembro titular de la Academia de Ingeniería de México desde noviembre de 2000. Fue vicepresidente y presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, SMIS, en el periodo 2002-2005. Forma parte del grupo de profesionales encargados de la actualización del Manual de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad, concretamente en los capítulos de diseño sísmico de edificios y de estructuras con aislamiento de base, y fue miembro del subcomité encargado de las normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de estructuras de mampostería del Reglamento para las Construcciones de la Ciudad de México. Es autor del libro Análisis de estructuras con métodos matriciales. Fue editor de la revista de Ingeniería Sísmica desde 1997 a 2006. Es miembro del consejo editorial de varias revistas indexadas en español e inglés. Ha sido conferencista invitado por varias sociedades técnicas y universidades de México, Estados Unidos, Alemania, Japón, Grecia, República Checa, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, El Salvador y Nicaragua. Es importante recordar que las preguntas referentes al tema de exposición
deben ser colocadas en la pestaña del chat a fin de que estas puedan ser respondidas una vez culminada la intervención. Estimado doctor Arturo Tena Colunga, otorgamos la palabra para su conferencia. Muchas gracias, Brian Cagua, por tu amable introducción, y a Roberto y a toda la gente de ESPE y de Ecuador por siempre la cálida de recibimiento y por la generosidad de andarme invitando, a ver si no los acabo aburriendo un día de estos. Pero bueno, entonces vamos a hablar de un tema que a mí particularmente se me ha hecho muy importante desde hace un buen número de años, cada vez es más importante, y que pues básicamente muchas veces se soslaya en el diseño sismorresistente formal, y que es la redundancia estructural, y qué tan importante es en la respuesta sísmica de estructuras y por qué lo debemos de tomar en cuenta en el diseño, como lo hay en algunas normas, pero no en todas, de manera implícita. Entonces, ordené la presentación de esta manera. Primero, explicar qué es lo que entendemos por redundancia, y dentro de lo que es redundancia, cuál es lo que se entiende por redundancia entre cargas laterales como las cargas por sismo. Sí, Brian. Perdón que le interrumpa. Hay una ventana que dice favor alejar de esta ventana un cuadrito anaranjado en la presentación. Tal vez es esa, justo lo que tiene en el mouse ahora. Sí, pero es que esa no la puedo controlar yo. Ah, no, entonces, por favor, tal vez la podemos mover tal vez hacia arriba, hacia la derecha, donde está el logo ESPE, donde está el espacio blanco. ¿O no le puede? A ver, favor de alejar esta ventana de la aplicación. A ver, ya está desvaneciendo, ¿no? Sí, ahí se está desvaneciendo y otra vez como que aparece. Pero bueno, si no es No sé cómo. posible, podemos continuar. No hay problema. Es que a mí cuando me sale esto nunca he sabido cómo quitarlo. No sé si hay alguien en la audiencia que sepa. A ver, Gelacio, tú que sabes todo, ya te vi que estabas por ahí. ¿Qué tal, Doc? No sabría cómo quitarla. ¿A ti también te ha salido? No, 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 A mí me sale de vez en cuando, pero nunca he sabido cómo se quita eso. no, Doc, perdón. Adelante. No hay problema, continuamos con la presentación. Se ve muy bien. A ver, déjame ver si es... Nada más deja ver si es algo que pueda mover de algún... No, creo que no. No, creo que mejor le dejamos como está, si no nos vamos a quedar. Perdón por Sí, esto, pero a lo mejor es un distractor. Bueno, entonces, como comentábamos, eh, bueno, vamos a hablar primero de qué se entiende por redundancia y redundancia ante carga lateral. Que se ha observado en algunos sismos históricos, y pues parto de algunos históricos del 67, del sismo de Caracas. ¿Y por qué paro en 2007? Bueno, pues porque esto tiene que ver cuando hicimos la revisión para el Manual de Obras Civiles de Comisión Federal de Electricidad de 2008, pues que se sabía hasta esa época, con un poquito de alguna actualización reciente de algo que se hizo en esa época, pero yo no lo había visto. Que tiene que ver con estas investigaciones pioneras clave sobre redundancia estructural, y que es lo que estaba, por ejemplo, en el reglamento, y siguen los reglamentos modelos de los Estados Unidos, actualmente la SC7, pero que eso venía desde el IBC 2000 y básicamente lo que trae la SC7. La redundancia, como la maneja los reglamentos modelo de México, Manual de Obras Civiles. Después que hicimos, posterior a lo que se insertó en el Manual de Obras Civiles para verificar esta propuesta que está insertada en el Manual de Obras Civiles, y básicamente como de que a estas insertadas se han hecho estudios, pues han pasado algunos sismos importantes, pues vamos a ver, pues, si esto refuerza o no
el interés por tratar de meter estos factores de redundancia en estas normas como están actualmente en el SC7 y el Manual de Obras Civiles. La versión más reciente de la S7, pero digamos que eso la S7 lo tiene desde 2005. Bueno, entonces, ¿qué se entiende por redundancia? Pues la redundancia se refiere a que nosotros tengamos una gran cantidad de líneas de defensa continuas y resistentes ante cualquier condición de carga, que nos causa que tengamos un alto nivel de hiperestaticidad. Y bueno, es algo que pues los profesores de acero, los profesores de concreto desde los años 60 manejaban muy bien para los conceptos del diseño plástico, que es pues explicarnos cómo si nosotros tenemos una cierta viga con distintas condiciones de apoyo, básicamente simplemente apoyada ante carga vertical, que es lo que más se ha explicado la redundancia. Si nosotros aplicamos una viga simplemente apoyada, nosotros lo único que necesitamos es una articulación plástica para que esta viga se colapse ante esta carga vertical. Normalmente, bueno, esa articulación plástica, si la viga va a estar diseñada bien, pues va a ocurrir exactamente donde está aplicada esta carga concentrada. Si el profesor es muy mala onda, hay que ver qué piensan, pues se le puede poner una debilidad en otro lado y no va a pasar exactamente ahí, pero bueno, vamos a ser profesores tradicionales. Y entonces, si nosotros hacemos trabajo virtual, y hacemos un balance energético, podemos determinar cuánto es esa carga en función del momento plástico que se requiere para desarrollar esta articulación plástica, que sería esta fracción. Si esa misma viga, nosotros le ponemos un grado de empotramiento y está empotrada y apoyada, pues antes de que se forme ese mecanismo, primero necesitamos una articulación en el empotramiento para que sea simplemente apoyada, y después requerimos la otra articulación debajo de la carga. Y por este simple hecho, esta viga hiperestática tiene una mayor capacidad de carga, tiene 26/15 en vez de 16/15, lo que le aumenta su capacidad. Y si nosotros tenemos una viga doblemente empotrada, pues para que se forme el mecanismo se tendría que formar primero una articulación plástica en uno de los apoyos, podría ocurrir la siguiente en el siguiente apoyo, y finalmente para tener un mecanismo necesitamos 3 articulaciones plásticas, ¿verdad? Las 2 en los extremos y una aquí en el centro idealmente, aunque pueden ser en algunos tramos dentro, dependiendo de cómo esté. Entonces, esta es una viga que tiene una hiperestaticidad 2, que es lo que quiere decir N, y al tenerse que formar todos estos mecanismos por trabajo y energía, nosotros podríamos ver que la carga que toma es todavía mayor. Ahora, que es notablemente menos el incremento que con la primera, que es la isostática, que es de 32/15. Bueno, entonces, eso es, digamos, una de las ventajas de tener una estructura redundante, en decir que tiene más grados de restricción, le permite aguantar mayores cargas, porque le debe de costar más problema a la carga, pues, llevarla al colapso, básicamente. Entonces, ¿qué cosas se ven con la...? Ahora, si nosotros hacemos este análisis plástico, pues como está aquí puesta, tendríamos los diagramas de cada una de estas. Esta sería el diagrama de la que necesitamos hacer la carga, ¿verdad? La deflexión contra la carga. Para la isostática, esta azul tipo Sayan. Esta roja sería para la articulada y la empotrada, y esta sería para la doblemente empotrada. Entonces, no es solamente que nosotros aumentemos la capacidad de carga, sino que la capacidad de deformación que se requiere inelástica para que se colapse esta estructura, pues es mayor conforme yo voy siendo más redundante. Entonces, ¿qué efectos vemos de la redundancia ante esta condición de carga? Bueno, pues que la rigidez aumenta, básicamente esta pendiente es mucho más grande que esta. La capacidad de carga aumenta, que era la primera que habíamos visto en un estado plástico idealizado perfecto, y la estructura tiene capacidad de recuperarse mientras más redundante es, y lo que
¿verdad? Una vez que se forma la articulación plástica en una estructura que es isostática, pues esa estructura irremediablemente colapsa de una manera y normalmente frágil, ¿verdad? Aquí le costó trabajo, una vez que alcanzó esto, pues ya no avisó nada más, se cayó. Esto es porque un análisis plástico, si nos ponemos a jugar con las curvas de los materiales, básicamente que no tienen resistencia a tensión, que tienen poca ductilidad, así de que tienen una caída abrupta, pues esto se caería también abruptamente. Entonces, digamos que este es el concepto básico de la redundancia. Ahora, ante carga lateral, o sea, la redundancia no es exclusiva de las cargas verticales, que es la más explicada en ingeniería civil, pues no es la única. Ante cargas laterales también hay patrones, y entonces, desde este ángulo, ante cargas laterales, la redundancia nosotros la entendemos como a la existencia de una gran cantidad de líneas de defensa que sean continuas y resistentes ante carga lateral, que están asociados a un alto grado de hiperestaticidad. ¿Ah? Y bueno, esto es, nosotros nos encantaría tener estructuras de este tipo ante carga lateral. Aquí tenemos una foto de un edificio que están construyendo que tiene muchísimos marcos aguantando esta dirección, pero no solamente. En esta foto falta poner que todavía tiene muchos marcos similares a este en la otra dirección, por lo cual tiene dos direcciones sumamente redundantes. Entonces, se conoce, ¿verdad?, que dos de las características que mejor defienden las respuestas de las estructuras ante sismos, uno de ellos es la redundancia y la otra es lo que es la ductilidad bien entendida, no abusada. O sea, el que tengamos una estructura que tenga capacidad de reserva de deformarse suficientemente antes de aplicar. El problema es que a veces, hablando la otra, la ductilidad es que queremos nosotros como persona manirrota gastárnosla toda en el diseño sismo resistente para que pues no tengamos ninguna reserva cuando viene el evento grande. Ese es el problema, pues la redundancia, la ductilidad por sí misma, el que nosotros le demos a las estructuras un confinamiento, las de concreto, un diseño dúctil importante a todas, para que tengan reservas de deformación, y es que las cargas se sobrepasan, pues es una fuente de seguridad muy importante. Entonces, eso es una de las razones por las que la Organización Panamericana de la Salud, que está interesada, obviamente, en la seguridad sísmica de los hospitales, pues la enfatiza como dos de los medios más efectivos para asegurarnos que las estructuras no se dañen excesivamente, sino abuso de la ductilidad, y que eviten los colapsos, sobre todo los lamentables súbitos y no controlados. El grado de la redundancia y la ductilidad, ¿verdad?, aumenta la capacidad de la estructura, en que si tiene que responder el intervalo de comportamiento no lineal, lo haga de una manera estable, ¿verdad?, y gradual. Y por lo tanto, una de las cosas que tendríamos nosotros que buscar en el diseño sismo resistente o favorecer es que una estructura sea redundante desde el punto de vista del diseño sísmico. Bueno, ahora, ante carga lateral, que son las fuerzas de inercia que se nos van a generar en los sismos, ¿de qué va a depender la redundancia? Bueno, va a depender de la geometría de la estructura, de las condiciones de frontera que tiene, del refuerzo del detallado, del comportamiento dinámico y del patrón de cargas como partes principales. Y bueno, nosotros podemos aquí ver la diferencia. Esto es enfatizado en el artículo del profesor Raúl Bertero, y en paz descanse nuestro queridísimo profesor Telmo Bertero, de la SC, de que bueno, nosotros podemos tener incluso un marco poco redundante de una crujía, y en este caso de 2 niveles podemos tener más. Pero, por ejemplo, aquí se ve la diferencia de que en el diseño sismorresistente moderno se privilegie el diseño de viga débil, columna fuerte. Si nosotros tenemos un mecanismo de viga débil, columna fuerte ante carga lateral, nosotros necesitaríamos estas 6 articulaciones plásticas, que es lo que quisiera esta NS6,
para que esta estructura se colapse, ¿verdad? Tendrían que articularse las vigas en sus extremos más las columnas en la base. En cambio, si nosotros no tenemos ningún cuidado en el diseño de ese marco, pues podemos fomentar que se forme un mecanismo de piso débil, para lo cual solamente tenemos nosotros que se formen 4, ¿ah? O sea, le cuesta menos trabajo a la carga lateral formar estas 4 articulaciones. Entonces, aún para el mismo marco, pues depende a lo que yo le aspire, pues la redundancia es más baja en una estructura con piso suave que con una diseñada con un mecanismo de marco de viga débil, columna fuerte, ¿ah? Pues básicamente es pues para todos aquellos que se quejan de los diseños por capacidad de los marcos dúctiles, este es lo que se busca. Esto es lo que yo logro cuando yo hago un diseño por capacidad conscientemente para pedirle a la estructura que si se tiene que dañar, pues sea en esta secuencia y no en esta. Y esto es lo que seguramente les puede suceder a todos los esclavos que piensan que porque dibujan muy bonito en los programas y le dejan al módulo que lo diseñe, pues igual se encuentran que les diseñó un piso suave, ¿verdad? Sobre todo si no tienen suficiente experiencia para andar checando variables importantes. Ahora, en cuanto a las redundancias, vamos a suponer que todos aspiramos a diseñar marcos con este criterio de viga débil, columna fuerte con diseños de capacidad. Bueno, no es lo mismo que yo tenga un marco de una crujía donde básicamente con estas 6 articulaciones, si tienen los mismos clarados y las vigas tienen las mismas capacidades, y para simplificarlo ponemos que también en esta parte de la articulación tendría momentos plásticos similares acá, nosotros necesitamos unas cargas equivalentes a esta que tenemos 12/5 del momento plástico sobre H para tener mecanismo de colapso. Si nosotros a ese marco, en vez de que tenemos un marco de ese de 2, tenemos 2 de las más características, pues vean que la carga que puede resistir al necesitarse otras 5 articulaciones, con lo que su redundancia aumentó de 6 a 11, pues aumentó la capacidad de carga que toma. Eso sí, nosotros lo idealizamos como articulaciones plásticas perfectas, haciendo un análisis al límite, aplicando la teoría de la plasticidad concentrada. Bueno, entonces, vemos que desde el punto de vista analítico, esas ventajas tendremos nosotros con la redundancia. Sin embargo, bueno, tenemos este problema que ciertas estructuras en zonas fuertemente sísmicas pues se diseñan sin criterios que vigilen y que sean redundancias. Eso lo hemos visto en sismos, y esto es pues bueno, rescatismo de fotos tomados por otros. Estos son de la colección de Berkeley de Steinbrugger, porque pues yo en el sismo de Caracas pues no fui, ¿verdad? Porque ni siquiera me habían invitado y era un pequeño niño todavía. Entonces, básicamente esto los tomó el profesor Steinbrugger, y aquí vemos, por ejemplo, una estructura que no tiene ni, como se ve, ningún problema de colindancia, que se diseñó así porque básicamente quisieron los diseñadores, pero que vemos que es poco redundante en la dirección corta, que es en la que se dañó, ahora que tiene lo que son equivalentes de marcos de una crujía con unos daños sumamente severos, y hasta donde sé, no sé si hay algunos de los venezolanos, edificio, este edificio Laguna y este edificio Petunia, creo que los dos pues acabaron demolidos, pero bueno, eso no lo sé, tanto detalle no había. Este es lo mismo, ¿verdad? Este es uno de vivienda, este es un edificio, creo que también era de vivienda, aunque no estoy seguro si era hotel, pero este sí era de vivienda. Pues este edificio tiene el mismo problema, aunque sea a base de muros, bueno, aparte con muros, con su ventanita de esta parte, pues bueno, acabado todo dañado, nada más vean cómo quedó el nudo, ¿verdad? Entonces, bueno, eso se vio en Caracas en el 67. Bueno, en el sismo del 95, que es un inventario de todo lo que el exceso de las demandas pueden ocurrir con estructuras, es una de las fallas más espectaculares, conocidas también por la importancia social, fueron los multifamiliares Juárez en la Roma Sur, que era
en un conjunto de edificios, ¿ah? Multifamiliares emblemáticos de la época, cuando el gobierno hacía grandes unidades habitacionales, proyectos de arquitectos muy conocidos de México. Entonces, bueno, pues sí, era bonito, era estético, pero bueno, era poco redundante. Básicamente, aquí están 4 de los edificios de los que eran los más esbeltos, y bueno, pues aquí ven lo que pasó, no necesitaron que lo demolerlo, se cayó solito tuvieron que demoler los edificios similares, y bueno, después básicamente eso se convirtió en un enorme parque frente al Centro Médico Siglo XXI. No es el único caso, por ejemplo, después nos concentramos en las irregularidades, y este es un edificio de esquina, pero vean que es uno que era de una planta trapezoidal, y exactamente en la dirección poco redundante, básicamente este edificio, entre la torsión y entre que no tiene mucha redundancia de esta parte, en la dirección más débil fue en la que se cayeron los pisos intermedios, y nada más vean en el marco menos redundante aquí lo que ocurrió. Este edificio, que estaba en la calle de Monterrey y Álvaro Obregón, actualmente es un enorme parque, que ahí es donde está la placa de memoria de Donaldo Colosio, después de que lamentablemente se lo hayan asesinado. Entonces, bueno, este es otro ejemplo. Eso no es exclusivo de México y de Latinoamérica. En Japón, por ejemplo, este es un edificio que, bueno, a lo mejor algunos podremos decir que por feo merecía que se cayera, pero no, está bastante feo. Pero básicamente, vean, es un edificio que es poco redundante, es esbelto, que es otra de las probabilidades que tiene, y que básicamente no se cayó porque lo detuvieron los vecinos en la parte del choque, pero pues, tuvieron que demoler. Este otro está todavía más horrible, pero también es uno poco redundante que falló, también en el sismo de Kobe, y vean, este otro también, entre otras cosas, falló por el piso suave, en la decisión poco redundante ya se veía. ¿Ya? El famoso viaducto Hanshin, pues bueno, que era pues estas vialidades elevadas, el péndulo invertido, que son poco redundantes en la dirección débil, ¿verdad? No en la del marco, en donde cayó, en la dirección poco redundante, porque pues por muchos factores, pero entre ellos por la falta de redundancia. ¿verdad? Estos otros también los conseguimos a posteriori, ¿verdad? Más recientemente, conforme internet ya uno puede conseguir más informaciones. Vemos otro edificio en Kobe, básicamente poco redundante, que falló por un piso suave, pero también la dirección que es poco redundante. Este otro que aquí tiene un piso intermedio totalmente tronado en la dirección poco redundante. Y bueno, pues estas casitas eran poco redundantes y además con piso suave, pues también estas casitas en Kobe básicamente ya no existen. Entonces, ¿qué otra cosa habíamos visto nosotros cuando estábamos haciendo una visita de reconocimiento en el sismo de Manzanillo en México, y que íbamos de la ciudad de Manzanillo a la ciudad de Colima a ver un hospital? Pues nos encontramos con esto, ¿verdad? Que yo mejor me saqué no solamente para tomar las fotos, sino mientras cargaban la gasolina por ahí, ponerlo, ¿verdad? Pero vean, estuvo a punto de caerse toda la gasolinera, este tramo, porque tenían unos marquitos poco redundantes, la dirección de. Estas son cortesía del profesor Javier Piquet de la UNI de Perú, de las cosas que él observó en el sismo de piso. Entonces, esta casita que se veía que tenía, pues, algo de recursos, de todas maneras, pues tenía un piso suave, y aparte falló el piso suave. ¿En qué zona? En la redundancia. Y después, esta construcción que vemos que es poco redundante, tiene muchas otras deficiencias, bueno, pues también está fallando en la dirección poco redundante. Básicamente es un conjunto de cosas. Y bueno, analíticamente esto, cuando yo hice esta parte, estábamos estudiando qué tanto protegían las normas de México a las estructuras irregulares que tenían distintas irregularidades, que en este caso esta tenía 3, entre ellas el escalonamiento. Pues casi me desmayo de que lo seguimos nosotros el diseño al límite de esta estructura, y cuando hicimos los análisis no lineales, pues que se nos cae toda en la dirección de los marcos
en esta, con las herramientas de acá que estábamos modelando la transmisión de fuerzas de todos los marcos resistiendo en esta dirección, ¿ya? Ante una acción unidireccional y pues que se nos cae todita, ¿no? Y estaba diseñada, y lo peor de todo es que el que la había diseñado era yo, ni siquiera podía echarle la culpa a ningún alumno, ¿verdad? Que no me había entendido, ¿no? Entonces, desde ahí dijimos, a ver, me puse a platicar con el del Valle y dijimos, ¿qué será el problema? ¿El escalonamiento o la falta de redundancia? Entonces, no nos quedamos con la duda, diseñamos esta estructura con una mayor redundancia, con características dinámicas similares, y vean lo que pasó. Sí, como se diseñó al límite de lo que permitía el reglamento, que era una de las cosas que se quería evaluar, tiene una respuesta no lineal importante, pero básicamente en esta no se colapsó numéricamente. ¿Ya? En esta le defendió el tener una línea de defensa más. ¿Ya? Entonces, eso es de lo que estábamos nosotros cuando nos encontramos con este muy interesante trabajo de Hussein Sopelas, más el del profesor Bertero, más algunos pocos otros, porque realmente había muy pocos en ese entonces, donde básicamente lo que hicieron ellos es pues estudiar el efecto de la redundancia para condiciones idealizadas de las articulaciones plásticas en lo que ellos proponían cuánto era la capacidad de formación de rotación de cada una de estas vigas para marcos que tuvieran una crujía, 2 crujías y 4 crujías y 6 crujías de este que es el de 7 niveles, y que cumplan con un mecanismo de viga débil, columna fuerte, o de 9 niveles, y jugando con las variables de de las longitudes, los claros o los vanos. Y entonces aquí vemos la parte, entonces ante condiciones iguales, se veía en este factor que ellos lo propusieron desde el punto de vista de confiabilidad, porque son gente más de ese tipo de orientación estructural, son más deterministas, más de confiabilidad, pues entonces ellos lo que veían eran dos cosas que se pueden imaginar, que a mayor capacidad de rotación o de formación inelástica, pues esta redundancia iba aumentando, pero a mayor líneas de defensa, se veía que pues este factor de redundancia que proponían, pues aumentaba, claramente. Entonces aquí vemos una vez más el efecto de contar con más líneas de defensa, y básicamente aquí tenían las diferencias entre tener 2 crujías y 3 crujías con distintos claros, el efecto de tener claros más cortos y claros más largos en esta parte. Entonces ellos, nada más muestro un par, pues más resultados, ellos concluían que la redundancia dependía, este factor, del número de crujías, de las longitudes de los claros, de los números de niveles, del patrón de cargas laterales, porque probaron varias, de cargas distribuidas sobre las vigas, porque se toman en cuenta cosas que de repente a algunos se les olvida, que antes de resistir cargas laterales, todas las estructuras están resistiendo cargas verticales, se tienen que tomar en cuenta, y la ductilidad que poseen los elementos, o sea, qué capacidad de rotación tenían ahí. Entonces, eso tenían. Esto es, aprovechando que está Roberto, es, alguna vez, pues cuando le mandé un artículo a la revista, Roberto me había comentado que había algo, pues yo no lo conocía, ya encontré, nada más que no encontré este capítulo de qué año, Roberto, a ver si después me lo pasas, pero ya finalmente lo encontré. 2007 tal vez. Bueno, se te queda de tarea. Ya. Porque va a pasar a mi lista de que cuando escriba algo sobre redundancia lo tengo que citar, porque está muy bueno, como tú dices. Entonces, bueno, básicamente, Roberto también había encontrado a Hussein Sopelas, pero él se puso a hacer sus propios estudios para valorarlo, y valoró los índices de Hussein Sopelas, pero también propuso uno que es este, que es el que está en esta gráfica, y él encontró para las condiciones de estos marcos con las condiciones que le interesaban del número de pisos que fueran de interés para ustedes en Ecuador, que el factor de redundancia que él proponía, la media estaba alrededor de 1.6, y bueno, también encontraba que a mayor ductilidad de curvatura en vigas y en columnas, pues mayor es el factor de redundancia. Lo que quiere decir es,
Si nosotros nos preocupamos por detallar bien en las estructuras y no andar de codos viendo si ahorramos estribos y si ahorramos quién sabe por qué, porque la nota me lo permite y porque yo, y para qué gastó tanto, o sea, toda esa serie de tonterías. Bueno, me gusta decirlo de otra manera, pero ahorita estoy internacional, así que tendré que decir tonterías. Que de repente les venden los amantes de la destrucción y del ahorro del dinero, malentendido. Pues bueno, si nosotros exageramos, esto nos da reservas adicionales. Bueno, ok. Entonces, dicho esto, ¿qué tenían los reglamentos? Quiero ver esto de aquí. El reglamento de los Estados Unidos, realmente el primer factor de redundancia que tenían era en el VC del 97, pero ese fue una propuesta poco afortunada porque lo ponían que dependía de un área en planta y no de otra cosa, y entonces cambiaba abruptamente de 1 milímetro cuadrado un factor de nada chiquito, y aparte no tenía que andar viendo con pues, si tenía densidades de muros o si tenía líneas de defensas, etcétera, etcétera. Fue una primera propuesta muy poco afortunada. Esta es la que corrigieron desde el IBC en 2003 y básicamente, 2002, no, sí, 2003 el IBC, y que tomó el ASC 705 y que la mantienen. Y entonces, básicamente, ¿qué es lo que hacen los americanos? Ellos desde entonces le llamaron RO, factor de redundancia, y este factor de redundancia modifica a las fuerzas de diseño por sismo, que son esta E, ¿ah? Y básicamente es, vale más grande, en el caso de los americanos, cuando una estructura es poco redundante, ¿ah? Que lo mide de otra manera, o cuando depende muchísimo de un elemento que resiste la mayor parte de la carga lateral, ¿ah? Que lo afecta en esta zona del espectro. ¿Ah? Entonces, si una estructura depende de un elemento más del 33%, entonces tienen que tomar este factor de 1.3. Y otra cosa que ellos consideran es, pues depende en qué zona de sísmica estén, se utiliza, si están en California, en una zona de alta sismicidad, básicamente en California y algunas otras partes de acuerdo con lo que están ahí, se tiene que tomar en cuenta, se tienen que mayorar. Si están en una zona de baja sismicidad, pues básicamente no los castigan por redundancia, dicen, bueno, pues ahí hay menos probabilidad de que algo falle, entonces ese es el criterio que ellos toman. Me pareció en ese entonces que estaba bien, pero no completamente bien, porque era una miscelánea más que me parecía que dependía, quitando lo del castigo para las estructuras que dependen de un solo elemento, que pues estaba más preocupado por la zona sísmica y no mandaba ningún mensaje sobre estructuración. Entonces, que todo esto lo estábamos viendo nosotros cuando estábamos revisando las normas, actualizando las normas por sismo del Manual de Obras Civiles, que desde el 93 no tenía ninguna manita de gato, a la que salió en 2008, y entonces en ese inter, pues también se había actualizado las normas del Distrito Federal, y el PNC A, pues era, digamos, hacia donde deberíamos de estar nosotros moviéndonos en el diseño sismo resistente. Entonces, de cara a eso, y con base en la experiencia que habíamos puesto, nosotros decidimos utilizar y proponer el factor de corrección por redundancia, mandando mensajes sobre la estructuración. ¿Ya? Y entonces es mandarlo que el factor modifica, en este caso reduce, y mientras más grande es, reduce el espectro de diseño. Entonces diciendo, ok, si yo tengo una estructura que es suficientemente redundante en una dirección más que redundante, entonces en ese caso vale 1.25, que pongan ser, a ver que los gringos tenían 1.3, Roberto calculó como 1.6, pero ese no lo había visto. Entonces, decíamos, bueno, en este caso, en la dirección X, que yo tengo aquí 3 marcos muy redundantes, pero no tendrán que ser tan redundantes como este. Decíamos, por lo menos vamos a tener 3 marcos en esta dirección y cada marco por lo menos tiene 3 crujías. Bueno, eso tenía que ver en cuenta de los pocos estudios que en ese entonces había
acerca del factor de sobreresistencia y que normalmente eran de marcos de 2 crujías y había pocos de 3, etcétera, etcétera. Entonces, ok, el premio va a estar para estas estructuraciones. Ahora, si el marco, si yo tengo estructuras con al menos 2 marcos paralelos a la dirección de análisis y disponen de 2 crujías, que es de donde se tenían los factores de sobreresistencia, pues entonces el factor es 1 porque básicamente nos podemos decir que están cubiertos con la determinación del factor de sobreresistencia de los que estaban considerados para las normas de México de 2004, que eran los que teníamos nosotros conocimiento. Y en el caso que tuviera una estructura poco redundante en una dirección, que es este caso, y bueno, cualquier parecido con el edificio escalonado, pues es pura coincidencia, ¿ya? Entonces, en ese caso tendremos que mandar el mensaje, porque no nada más es el edificio escalonado analítico que estudia, son los colapsos del edificio de Kobe, del edificio del Metro Juárez, los daños de los de Caracas, que tienen esta característica, ¿verdad? Una línea de defensa, aunque sean después muy largas, ¿ya? Equivalentes a una crujía, pues bueno, hay que mandar el mensaje que eso no es muy bueno. Entonces este factor de 0.8 lo que hace es que amplifica las fuerzas, o sea, amplifica el espectro de diseño, y entonces mandar el mensaje, pues te gustan las estructuras tipo lápiz poco redundantes en una dirección, pues en esa dirección lo vas a tener que proteger diseñando con fuerzas mayores, ¿verdad? Entonces básicamente esta es, de acuerdo con lo que tenían los reglamentos modelos de México, que se reduce al sistema elástico equivalente con el sistema elastoplástico global de la estructura en función del factor de ductilidad que en México le llamamos Q, el factor de sobreresistencia que ya se había introducido en 2004, y corregir estos dos por la redundancia es básicamente se corrige aquí y entonces se reduce pues por el factor que es reductor de fuerzas por comportamiento dinámico debido a la ductilidad que nosotros le llamamos Q', por el de sobreresistencia y por este mismo de redundancia. Entonces básicamente si se fijan es al multiplicar acá la estructura menos redundante, al multiplicar esto por 0.8 quiere decir que yo reduzco menos, ¿verdad? Entonces que el espectro resultante inelástico va a estar más alto que si yo tengo una estructura más redundante es 1.25 que va a estar más abajo. Entonces es básicamente, como entienden de premio y castigo muchos diseñadores, es en una estructura más redundante voy a diseñar con un espectro con aceleraciones más pequeñas y una estructura poco redundante la voy a diseñar con aceleraciones espectrales más grandes. Eso es lo que se propuso en el manual de obras civiles, ¿verdad? Bueno, pues no nos quedamos con eso, ¿verdad? Que tenían la justificación de los estudios que ya les expliqué, los pocos que había, los anisopelas, y esto es todo eso, pero nos pusimos después a trabajar nosotros cuando llegó uno de los alumnos interesados, Pepe Cortés, en revisar la propuesta que se hizo en el manual de obras civiles, ¿ah? El factor de redundancia, pues empleando el diseño para marcos útiles de concreto con y sin contravientos, ¿ah? Y estudiar el impacto de aumentar el número de crujías en marcos de distintos niveles, utilizando, pues, inicialmente análisis ante cargas monótonas crecientes, o sea, pushovers. Y nosotros estudiamos el caso que no habían estudiado Usain y Sopelas. Entonces, básicamente, ¿cuál es el problema más general? Un dueño tiene un predio y el arquitecto y los ingenieros pues deciden sobre ese predio pues cuál es la huella de la planta que van a utilizar, ¿verdad? Entonces aquí supusimos esto, bueno, ¿y qué tal si esta es la huella de plata que tenemos nosotros? Si es un terreno restringido, no es pues como los multifamiliares Juárez que no tenían problemas, hasta jardines tenían, igual que el Laguna Beach de todo eso, sino que es uno como el japonés que estaba ahí todo confinadito y todo eso es. ¿Cuál es la diferencia de que, por ejemplo, en esta dirección débil, nosotros tengamos que el claro es de 12 metros y el arqui quiera utilizar una crujía con unos claros grandotes para que pueda tener libertad él y su amigo el decorador de interiores, de cómo se ven las cosas a su antojo, sin que nadie los estorbe, ¿no? A que un ingeniero estructurista le haga enfatizar y decir, bueno, de todas maneras vas a tener que poner aquí algunas divisiones, entonces, ¿por qué no utilizo 2 marcos y le doy una redundancia mayor, que son el mismo claro, pero con 2 marcos que miden 6 metros,
que es la diferencia con 6 isopilas. Cada crujía tenía las mismas dimensiones, y pues ese es un caso bonito, digamos, analítico, pero no es uno realista de qué es lo que nace con el predio. ¿Y qué tal si le pone 3, que van a cada 4 metros, y bueno, pues agarramos 12? ¿Qué tal si le ponemos hasta 4, que son de 3? Y conozco algunos edificios en provincia de México que tienen claros de 3 metros, y 4 no me dan vergüenza, para no andar poniendo, y sí conozco edificios de 12, con claros de 12 pisos y hasta más, que diga de 12 metros y hasta más. Entonces nos pusimos a ver eso. Entonces nos pusimos a diseñar a estos marcos conforme a las normas de México, las secciones de concreto, ¿ya? Tomando combinaciones de cargas verticales y laterales, considerando secciones de vigas y columnas que tienen rigideces de la zona rígida del 50%, que es algo común, que las vigas sean excelente rígidas para poder aplicar la carga lateral de esta manera, incluyendo los efectos P delta, y básicamente considerando que pues antes de que resistan cualquier sismo, pues las vigas iban a estar virgencitas, y ya después se agrietan, ¿no? Que están agrietadas desde el inicio, como algunos todavía insisten, ¿no? Me falta ver más sismos, pero como diría el que quería, bueno, ese es un mensaje muy a la mexicana, que necesitan ver más box, no sé si qué tan popular sea en Ecuador, pero bueno, los mexicanos que están así me entienden. Entonces, bueno, entonces, ¿qué hicimos? Pues valoramos la práctica de México de cambiar secciones cada cierto número de niveles de vigas y columnas, ¿ya? Pues, que están indicadas esquemáticamente color, que los armados de las columnas interiores y las columnas exteriores son distintos por las cargas laterales y las combinaciones, ¿ya? Básicamente, esto está claro con Roberto, y bueno, básicamente diseñamos para un cortante efectivo en ese entonces al diseño de marcos dúctiles en la zona del lago, efectivo para un intervalo de periodos muy grande, que era 0.10% del peso. ¿Ya? Y entonces, bueno, aquí nada más es un resumen de cada uno de estos marcos de 1, 2, 3, 4 crujías, que es lo que quieren decir de 4 niveles. ¿Ya? Básicamente, que ven que los refuerzos de las vigas pues eran suficientes, que es lo que está sacando para que puedan desarrollar un comportamiento dúctil igual el de las columnas, que es en algo que los enfatizó. Y bueno, también, como era de esperarse, pues bueno, va a haber diferencias en los periodos, porque bueno, pues el marco que tiene menos líneas de defensa va a ser más flexible que los que tienen más. Aquí están encontrar las diferencias de que pues siempre el marco de una crujía es más flexible que los marcos que tienen más crujías con procedimiento de diseño. Bueno, entonces hicimos eso, entonces ya que estaban diseñados conforme a las normas, con criterios de marcos dúctiles, nos pusimos a hacer los pushovers, ¿ya? Y entonces nos pusimos nosotros, en estos que los hicimos con el Dream 2D X, a definir los diagramas, momentos, curvaturas y teóricos, y a andar dividiendo las zonas en función de qué tan están incursionando en el intervalo inelástico, pues ponerles unos códigos de color para andar viendo la secuencia. Y obviamente lo detuvimos cuando llegamos a la ductilidad última. Entonces, bueno, pues aquí están. Básicamente vemos los de 4 niveles, los de 8, las secuencias. Básicamente que vemos que sí, los diseños sí cumplieron de viga débil, columna fuerte, eso no había ningún problema. Y entonces es como lo podíamos ver desde los periodos y todo eso, es nosotros graficamos las curvas pushover de los marcos de los mismos números de niveles, pues sí encontramos que la pendiente o la rigidez inicial en todos es distinta, ¿verdad? Este es el más flexible, el de 4 niveles, y estos son más rígidos, y lo vemos en todos. Bueno, pero nosotros lo que queremos ver es la capacidad de formación relativa. Entonces lo que hicimos nosotros para poder compararlas de una manera más racional es una doble normalización, ¿verdad? Nosotros es
normalizamos cada uno con respecto a su punto de su influencia aparente en el pushover, ¿verdad? Donde era el límite de comportamiento elástico y con el cortante que desarrollaba con el de diseño. Entonces, ahora sí, relativamente podemos compararlos a todos de una manera más fácil. Y entonces aquí veíamos, por ejemplo, las cosas que son interesantes, que es en los marcos cortos, de 4 niveles, o sea, no muy esbeltos, pues aquí vemos que, por ejemplo, los de una sola crujía tenían una muy buena capacidad de formación y no desmerecían con ninguno de ellos, incluso hasta parecían que eran mejores, pero hay que tomar en cuenta que estos se diseñaron para combinaciones de cargas laterales y cargas verticales, y las cargas verticales en el diseño de marcos de 4 niveles son muy importantes, son más con un claro de 12 metros que tiene unos momentos tremebundos. Entonces, aquí el impacto de la carga vertical fue muy significativo. Y vemos, conforme vamos aumentando de niveles, que ya cuando empiezan los momentos por carga lateral a dominar los diseños, pues entonces empezamos a ver lo que deberíamos de encontrar, que los marcos que tienen más líneas de defensa, por ejemplo, los que son los de 4 crujías, pues empiezan a desarrollar mayor capacidad de formación y mayor resistencia que los marcos de una sola crujía. Y bueno, vamos aumentando el esbeltez, todavía esto empieza a ser muchísimo más claro, ¿ah? Y a 16 niveles, pues también. ¿Ah? Entonces, básicamente, si nosotros calculábamos la capacidad de deformación o ductilidad Q de cada uno de estos marcos, pues bueno, nosotros vemos los que son de una sola crujía, serán los puntos rojos, es quitando a los marcos de 4 niveles donde las cargas verticales son un impacto importante, es si vemos que están por debajo de los que tienen más líneas de defensa, ¿ah? Claramente, y que los de 4 crujías pues están por encima. Eso es en cuanto a la ductilidad. En cuanto a la sobreresistencia, pues veíamos algo similar, quitando que para una crujía era casi igual al de 4, en cargas de uno que con el diseño de cargas verticales. A partir de 8 niveles ya se empezaba a ver que conforme aumentaba el número de líneas de defensa, pues aumentaba la resistencia lateral que se podía desarrollar ese marco. ¿Ah? Bueno, pues el doctor Eber Godínez, ya después de terminar su doctorado, que conocía pues, lo que estábamos haciendo con Pepe Cortés, más o menos el Pepe estaba trabajando esto en su maestría cuando él está terminando su doctorado, pues también se le antojó verlo para los marcos con contravientos. Entonces nos pusimos. Aquí es un poquito más difícil andarlo viendo porque, bueno, pues un marco contraventeado en chevron de una crujía, pues básicamente tiene que ser un búnker. Entonces aquí teníamos estas diferencias, es decir, bueno, pues tenemos que andar comparando marcos tipo búnker contraventeados, aunque pues básicamente estos, si se los presento a cualquier arqui que casi que me deja de hablar, por feos, ¿ah? Bueno, pero curiosamente, si los lleno de muros, en algunas partes sí me los permite, ¿ah? No sé, no sé si sea nada más de los arquitectos mexicanos, ¿ah? Porque, o de todos los latinoamericanos, pues los mexicanos odian los contravientos, estéticamente no les gusta. Y bueno, nos pusimos a ver otros en que, bueno, ok, si yo empiezo a tener más crujías, pues bueno, puedo tratar de balancear las rigideces y dejar algunos espacios abiertos. Entonces, eso es lo que vimos con Eber. Entonces, estas fueron las hipótesis que se aplicaron lo mismo, rigidez del nudo del 50%, las vigas axialmente rígidas, incluimos efectos P deltas, inercias brutas en vigas y columnas, y los contravientos estaban articulados, podían rotar en ambos nodos. Entonces, bueno, básicamente lo mismo, ¿verdad? Conforme yo voy diseñando, en este caso, por ejemplo, aquí lo que sí se veía en función del criterio que habíamos desarrollado con Eber para marcos dúctiles, aquí no era exactamente con los marcos, ¿verdad? Por ejemplo, en este marco le dio que es más rígido de un nivel que los de 4, porque al distribuir más los contravientos, pues estos contravientos eran más esbeltos que el que necesitaba acá, que era más robusto y se resistaba más, ¿ah? Y eso se llegó a ver básicamente en todas estas partes del criterio, que es una de las que hizo. Entonces, Eber, que es un poquito más curioso, pues se puso a hacer. Aquí no les pongo el video, pero bueno, lo que es la progresión de cómo
conforme yo voy empujando y se va deformando esto, cómo se van haciendo las secuencias, para que se note la secuencia de que el diseño sí correspondía a que en un marco contraventeado, el primero que tiene que ser es el contraviento, o sea, el contraviento más débil, y ya después siguen las vigas y las columnas no deben poner, ¿verdad? Y bueno, conforme se van aumentando las deformaciones inelásticas, se van concentrando en los pisos intermedios de una manera muy abrupta. Entonces, bueno, básicamente hicimos eso, bueno, particularmente ver, fue muy cuidadoso, los mapeos, estos son los finales, la deformación última que desarrollaron los marcos de 1, 4, 8, bueno, estos son los de 4 y 8 niveles, ¿ya? Y de 12, y bueno, se hizo lo mismo, se hicieron las mismas normalizaciones, se sacaron las curvas globales mucho para los modelos de 4, de 8, que vemos que aquí la diferencia más notable es en las curvas en la resistencia, o sea, se ven más arriba, más que en la capacidad de formación, los de 12 de los 16 niveles, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí lo que se veía es que el impacto en la ductilidad parecía menor que con los marcos a momento, cosa que es normal, ¿verdad? Porque una estructura con contravientos, se ponen los contravientos para reducir los desplazamientos y normalmente el costo de eso es que la ductilidad que puede desarrollar el sistema, a pesar de tratarse de desarrollar lo más dúctil posible, como fue en este caso, pues es muy inferior, entonces aquí se veía una diferencia menor, sin embargo, donde se veía mayor la diferencia era en la sobreresistencia desarrollada, ¿verdad? Entonces aquí se desarrollaban más grandes. Entonces después, con base en estos resultados de las curvas pushover normalizadas, pues nos pusimos a valorar el factor de redundancia como está definido en el manual de obras civiles, y entonces nos pusimos a calcular cuánto sería el factor de redundancia por ductilidad, tomando, por ejemplo, pues la ductilidad o el Q que se desarrollan para los modelos de cada uno, de 1, 3 o 4 crujías con respecto al que tomaba como índice para que valiera 1 las normas, que era el de 2 crujías, ¿verdad? O sea, eso es lo que tenía el manual de obras civiles. El de 2 crujías es el mínimo que necesita, 2 marcos de 2 crujías, mínimo para que valga Rho1, y para la sobreresistencia igual, ¿verdad? El factor de sobreresistencia de estos modelos, de 1 a 3, 4 crujías, con respecto al de 2, ¿verdad? Bueno, entonces para los marcos dúctiles, básicamente, los resultados que obtuvimos es esta línea verde punteada es el índice de 1 y las bolitas verdes son para el de Q de 2. Entonces, 2 entre 2 pues nos tiene que dar 1. Esta línea de 1.25 es para cuando se consideraba que es muy redundante, es el valor máximo que permite, y este rojo de 0.8 es para el de una crujía. Entonces, si nos fijamos aquí, es para los marcos a momento, con los resultados de Pepe, quitando para el de 4 niveles donde impactaron las cargas verticales, pues sí se ve que este valor de 0.8, pues sí toma en cuenta que tiene menor con respecto al de 1. De hecho, es por ductilidad tendría que ser menos, incluso de 16 niveles es menos de 0.6. Eso también es para recordarle a los que dicen que la esbeltez no es importante, ¿verdad? Esto es parte por la esbeltez, ¿ah? Que son menos eficientes las estructuras esbeltas, aunque se sean con marcos dúctiles, a desarrollar grandes ductilidades, y que hay gente que dice que no importa para diseños no resistentes, pero bueno. Entonces el chiste es que lo vimos, y en cambio del 1.25 veíamos que los de 4 crujías podían desarrollar bastante más por resistencia, redundancia que eso, incluso este estaría como uno de los, uno cercano, estos dos cercanos al 1.6 que consiguió Roberto con otro método, no exactamente este, ¿ah? Y los de 3 pues estaban cercanos. En cuanto al de sobreresistencia, pues se veía que, ok, en cuanto a capacidad de formación, el 0.8 estaba incluso por encima de lo que desarrollaban. En cuanto a la capacidad de resistencia, se veía que era un poco menos. La redundancia con respecto a la sobreresistencia era mayor, en este caso 0.9, entonces como que se balanceaban unos y otros,
y en este caso los otros estaban comprendidos entre el 1 y el 1.25, pues inferior al 1.25, pues también era una parte de sopesarlos. Y para los marcos dúctiles con contravientos, en cuanto al factor de reducción por ductilidad, pues se veía que en este caso los de una crujía no estaban tan abajo, quitando para el de 4 niveles con respecto al valor de 1, o sea que el punto 8 podría ponerlos en este caso para los de 4 crujías es donde se veía un poquito raro. Y básicamente en los marcos, bueno, en cuanto a la sobre resistencia, pues se veía que en este caso la mayor impacto era en la sobre resistencia. Entonces tenía incluso por arriba de 1. Entonces, con base en lo que nosotros obtuvimos aquí con estos estudios, con estas limitantes, veíamos que en todos los modelos que consideramos que son de longitud total fija, veíamos que la redundancia juega un papel importante en el diseño de marcos dúctiles de concreto reforzado con y sin contravientos, y si nosotros consideramos que estos marcos son la opción que tienen los diseñadores a la hora de estructurar un edificio, decir que pues si tiene una longitud fija, vamos a tener que decidir que si ponemos una crujía o más crujías en esa dirección, obviamente, viendo con los arquitectos, es si nosotros aumentamos por lo menos una crujía, que algunos lo verían que es mínima, sí se mejora el comportamiento global de la estructura. Si aumentamos el número de crujías, se ve que en las estructuras de baja altura, estudiamos, al menos es menos significativo, pues por el impacto de las cargas verticales, tienen a la hora de los momentos de diseño de esas vigas. Entonces, pues en este caso, para las cargas y para los balances de carga lateral que teníamos, era importante, pero lo que sí veíamos nosotros de manera general es que las hipótesis hechas en Manual de Obras Civiles, o sea, que el aumento de la redundancia como la capacidad de formación de las estructuras, pues se cumple razonablemente para todos los modelos, particularmente los que ya no son tan chiquitos, los de 8 y a los 16, y solamente en este de 4, que tiene un claro muy grande, aparte de 12 metros, pues se veía que el impacto no era el mismo por el impacto de la carga vertical. Y entonces, nosotros veíamos dos partes. Para los marcos dúctiles a momento o no contraventados, el impacto más importante de la redundancia es en la capacidad de formación. Para los marcos dúctiles con contravientos, el impacto más importante de la redundancia es en la sobreresistencia. Lo que se propuso en el Manual de Obra Civil está vigente en el Manual de Obras Civiles de 2008, que se mantiene vigente en el Manual de Obras Civiles, y básicamente lo que se considera es que afecta la redundancia de la misma proporción a la resistencia y a la capacidad de formación. Entonces, básicamente es con estos resultados que teníamos nosotros, pues vemos que sí, por una parte sí se justifica considerar implícitamente el factor de redundancia en el diseño de estas estructuras, y que la redundancia afecta de distinta manera la capacidad de formación y de resistencia dependiendo de las características del sistema estructural. En los marcos a momento es un impacto más fuerte es en la capacidad de formación que más resistencia. En las de contravientos, su capacidad, la redundancia afecta más a la resistencia que a la capacidad de formación, básicamente. Y entonces, bueno, pues digamos que está en el rumbo correcto lo que está propuesto en el Manual de Obras Civiles, y bueno, siempre es sujeto de mejora. Por ejemplo, es una de las dudas que tenemos nosotros es qué debemos de hacer, o sea, mantener un solo factor que sea simple y que ajusta por lo mismo con un promedio ponderado la capacidad de información y resistencia, hacer una negociación en la triangulación de uno y otro, o se debe de considerar distinto
que es una cantidad que modifica distinto por redundancia la capacidad de formación, y otra, o sea, complejar un poco, y otra la resistencia en función del sistema estructural. ¿Ah? ¿Cómo se toma en cuenta la potencial dominio de cargas verticales en el diseño, en el factor de subresistencia? ¿Es una excepción de la regla o lo omitimos porque a las que eso le favorece, pues bueno, pues una ayuda extra? ¿Ah? Y si se debe de afinar el número de líneas de defensas mínimas para obtener el valor máximo de RO con respecto a esto, se requiere otro tipo de análisis que todavía, digamos, lo estemos en el tintero. ¿Ah? Y esto básicamente era parte de lo que habíamos hecho. Ahora, no nos quedamos aquí, estábamos en esto, pero bueno, esto es parte de sus estudios que me tienen frustrados, de un alumno que era bueno, pero dejó su tesis inconclusa. Bueno, entonces estábamos bien divertidos diseñando marcos dúctiles, ¿ya?, para evaluar el factor sobre resistencia de columnas de sección compuestas SRC, o sea, perfil de acero ahogado en concreto, con vigas de acero y con los aceros, y entonces teníamos nuestros modelos menos redundantes, nuestros modelos un poquito más redundantes, que es lo que cumplen uno. Estos serían como con los del punto 8, y estos son como los del 1.25, y lo íbamos a hacer para 5, 10, 15, 20 niveles, y los habíamos diseñado bien padre, para tomar en cuenta incluso hasta el proceso constructivo, ¿verdad? Y pues bueno, digamos, aquí están sus modelos de midas, y se quedó aquí, hasta acá, hasta los pushovers. Ya cuando viene la parte más interesante, pues vinieron todos los sacadores profesionales, y pues bueno, ahí se quedó en el tintero. Entonces hicimos los pushovers, etcétera, etcétera, todavía tenía que afinar, pues, y lo que estábamos viendo es, en función de eso, es para este sistema en particular, y con lo de los pushovers, pues sí se veía que en la dirección menos redundante, pues aquí el de sobreresistencia, pues básicamente se tenía que reducir, y en estos, pues nos faltaba la parte más emocionante de los análisis dinámicos. Estos son los modelos donde las cargas verticales obviamente también impactan, eran claros grandes, porque es una estructura con claros, a ver si se los, creo que se los puse por acá. Los claros que teníamos, pues son de 15 metros, ¿verdad? Básicamente. Esos son los claros que manejan la Ciudad de México para este tipo de estructuras, pero bueno, algún día se terminará eso. Bueno, esta es una parte, digamos que no era la parte principal de la tesis doctoral de Horacio Nangu Yasmú, el estudio de la redundancia, pero como habíamos diseñado profesional resiliente de edificios, dijimos, bueno, vamos a tomar indirectamente qué tanto la resiliencia tiene que ver la redundancia, ¿verdad? Entonces hicimos estos diseños de edificios de 8, 16, 24 niveles, modelando la cimentación, incluyendo la cimentación de la estructura, bueno, para que vean toda la parte de diseño resiliente. Y entonces básicamente nos pusimos a decir, ok, vamos a medirle indirectamente, vamos a considerar el caso en que en esta dirección viene la componente fuerte de un registro y la componente débil, y cuando los alternamos, y en esta dirección, si se fijan, bueno, tenemos una redundancia en la que viene en esta dirección, que es marcos de menores números de crujías que en esta sería la que es más redundante en la forma del diseño. Bueno, para que vean que el diseño sea resiliente, pues aquí están de que con y sin interacción sobre la estructura, todos los disipadores de energía son los únicos que están trabajando. En este caso, en esta dirección, agarramos nosotros que fueran paneles de cortante o solera, y en estos eran de revés. Y bueno, básicamente, creo que se elaboró un poquito. El número es, cuando aquí ponemos la componente fuerte, en esta dirección, por ejemplo, desarrolló las demandas de ductilidad en un comportamiento resiliente, esta deformación 347 y 252, y aquí era menos, obviamente. Entonces, cuando aquí le poníamos la fuerte, y dinámicamente eran muy parecidas los periodos entre esta dirección y la otra, desarrollada 296 y 263. Y entonces aquí vimos que esta es, digamos, básicamente la dirección más redundante. Entonces, pues si nos daba la capacidad de formación en la dirección más redundante, la demanda que desarrolló de formación era ligeramente mayor, porque las dos sean redundantes,
¿ah? En la dirección que es más redundante que en la que es menos redundante. Bueno, entonces nos quedamos. Ahora, desde el punto de vista de que los sismos que han pasado después del Manual de Obras Civiles de 2008 y del ASC 7 de 2005, bueno, nos vino a nosotros el sismo de Mexicali de abril de 2010, el 4 de abril, y bueno, pues entre las estructuras que se dañaron, y aquí ya le habían retirado todos los muros dañados, era esta estructura de Comisión Federal de Electricidad que vean, pues bueno, ya nos lo quitaron, pero se dañaron de la dirección que tenía marcos de una cruca, aunque fueran de acero, ¿verdad? Bueno, pues estaban en el proceso de estar poniendo. Después, bueno, yo, como sabe Roberto, pues no pude acompañarlos para ver qué pasó, pero de las fotos del sismo de ustedes de Muine, pues me encontré de este edificio en Puerto Viejo, que aparte de que sea de esquina y que se ve que está medio irregular y escalenado, pues me da la impresión de que es poco redundante en la dirección en la que se cayó, ¿verdad? Después todo el mundo se iría con esta figura del colapso, ¿no? Yo me voy con el edificio que quedó a punto de caerse aquí en Pedernales, ¿no? O sea, ese también es poco redundante. Algo lo hicieron tan mal, pero también está bien dañado pues la verdad está en el suelo, si no lo conozco, antes de caerse al suelo, pues no puedo ver, pero me da la impresión de que lo tuvieron aquí. Esta pasó en Taiwán, en 2018, y pues nada más vean en la dirección poco redundante y esbelta es donde se vino a girar y formar el piso suave en este edificio y en este otro. Entonces eso pasó 2018. ¿Qué pasó en los sismos de México? Bueno, cuando nos fuimos a ver al 7 de septiembre en Juchitán, Oaxaca, nos encontramos este hotel, que curiosamente, bueno, sí tiene varias irregularidades, es planta alargada, eso, pero vean, mayor daño en qué dirección viene, pues en la que es menos redundante, ¿verdad? Este es con muros, pues ahí está, y este es de los que les fue bien, ¿eh? Cuando los que les fue mal era de los que les fue bien, bueno, porque estos son de los que les puedo sacar como medio una foto, ¿verdad? Muchos de estos, pues sí es un edificio en la esquina, pero también era poco redundante, no le aguantaron los muros, véngase para abajo, este también, y aparte tiene un sistema de piso flexible, pues también. Este es en la Ciudad de México, cuando nos tocó el otro, el del 19 de septiembre, esto es en el pueblo San Gregorio Atlapulco, que es parte de la Ciudad de México. Esta es la foto de internet que por aquí pues no parecería de que era tan poco redundante a la hora de que lo desnudó el sismo, ¿verdad? Aquí le encontró que tenía marcos, creo que en una dirección muy largos, y pues aquí le dolió el sismo. Este edificio está, bueno, fue de los demolidos. Todo mundo conoce este colapso, que es el del familiar 1C Juárez, y entre que es viejo, lo que sea, que es una planta muy alargada, la irregularidad más fuerte que tiene, pues sí, en la dirección débil, ¿verdad? Pues solamente creo que era poco redundante. ¿Verdad? Esta escuela, que es de las que se demolieron, de las dañadas la de veras, la que está en Barrio de la Concepción, no Barrio de la Concepción en Coyoacán, pues, aquí vemos en la dirección débil, que solamente es típicas estructuraciones de edificios escuelas en México, será poco redundante, ¿va? Pues en esa zona es en las que las columnas poco confinadas, pues fallaron por corte. Este edificio lo conozco mejor que nadie, porque les aseguro que no era tan horrible como se ve en esta foto, pero este edificio nada más sucede que está a cuadra y media de lo que eran las casas de mi papá. ¿no? Y entonces, en este edificio, hace muchos años, cuando yo era niño, era una farmacia acá y estos eran unos departamentos de un edificio verde en ese entonces. ¿no? ¿Y qué creen? Esto es para los que, no, pues no me pasó nada en los sismos. Bueno, en este edificio, calculo que yo en la planta baja he de haber estado mínimo asistido 3,000 días de mi vida, porque esa farmacia vendía heladitos en México y de los holandeses, los que me gustaban. Y entonces, cuando era niño, pues mi papá me mandaba a comprar sus cigarros, cuando se podía hacer eso en la Ciudad de México, se podía ir
un niño, ni siquiera que era adolescente, a la farmacia cuadra y media, sin ningún riesgo, a comprarle sus cigarros a sus papás y de propina se llevaba sus helados. Era un buen negocio. Entonces, básicamente, es, pues yo calculo todos los años de esos, más cuando tenemos que estar enfermos, etcétera, etcétera, es, si este sismo ocurre en esa época, pues a lo mejor me toca comprando cigarros y ahí quedó. Es poco redundante, véanlo acá. Esto lo pusieron después, esta remodelación quedó espantosa, este edificio se había dañado en el sismo del 85 y bueno, es un caso terrible, bueno, poco redundante, y para los que hayan visto el video de este que sacaron unas personas que venían como de este ángulo, de cómo se cayó, al final se cayó, se vino cayendo en la dirección no redundante después de que terminó el sismo, que está dañado. Este otro, a veces la gente lo pierde, que es el edificio de viaducto Miguel Alemán y Torreón en la colonia Piedad Narvarte, junto al viaducto. Es este edificio, vean que es poco redundante. Si es un edificio en esquina en L, tiene muchas debilidades, ¿ah? Porque lo que también tenemos que entender es que las estructuras no los tira una sola cosa, sino son un conjunto de factores, ¿ya? Y entonces se alaunan que es un edificio de los años 60, que es poco redundante, poco resistente y que aparte está en esquina y tiene torsión, pues bueno, pues nada más vean cómo cayó y hacia dónde cayó, hacia la dirección que es poco redundante. Entonces, como parte de mi penitencia por pertenecer a este gremio, porque me da una vergüenza ver todo lo que pasó. Bueno, nos pusimos a recorrer la ciudad meses y meses y documentar, y comparar después cuando publicó parte de la ciudad datos de los que teníamos, nos pusimos a hacer una muy minuciosa clasificación de los daños. Y para evitar que, ay, es que lo interpretaron mal, todos los hice yo, no como otros que ponen a alumnos sin experiencia a clasificar si son irregulares las estructuras, por favor. Bueno, entonces el chiste, se nota que no les hacen examen y nos ponen a evaluarlos. Bueno, entonces el chiste es, nos pusimos, y estas son las estadísticas de los edificios nada más, quitamos a lo que son viviendas. Y entonces es cuántos de estos edificios seriamente dañados, ¿verdad? Que de acuerdo con los criterios que tenemos en la ciudad, es, ay, a ver, ahora no sé por qué, Sí, perdimos la... sí, sí, acá. ¿Perdieron qué? La presentación, ya no la estamos viendo. Sí, nada más, deja volverla a poner, a ver si me da. No, pues no me da chance. A ver, déjame ver. Si desea, yo puedo... Ya. A ver, vamos, déjame volver a agarrar. Entonces, ahora sí ven, ¿verdad? Bueno, entonces vean, de todo este inventario, que son como 9,600 edificios, todos estos, ¿ah? De los que tienen de daño medio, daño rojo, o sea, daño muy alto, algunos de los que pasaron a ser demolidos, ¿ah? Y de estos que son colapsos completos o parciales, vean todos los que nada más solamente tenían condiciones de que tenían marcos o de una crujía o muros que eran equivalentes como una crujía. No son un número pequeño, ¿verdad? Y tenemos que nada más de los de medio están entre como 53, ¿verdad? Y de los que están en colapso tenían 8, y de que ya se están demolidos 25. ¿verdad? Y esto tiene que ver, bueno, pues por los reglamentos de construcción. Entonces es, bueno, pues no nada más desde que, bueno, es que eran malas prácticas de los años 50 y 60, vean, después de nuestras normas de resistencia última, todos los que tienen, porque hay algunos que quieren negar que esto sucedió, ¿verdad? Que tuvimos problemas con edificios que se diseñaron con normas de prevención de colapso modernos. Entonces, hay bastantes de estos. Y si yo me pongo a andar viendo dentro de las que yo le llamo condiciones de codañabilidad, ¿verdad? O sea, de las que tenemos el choque estructural, los desplomos, ¿verdad? Los asentamientos diferenciales,
las grietas de tensión en suelos malos, cuando estemos ganados, el deterioro y falta de mantenimiento, el daño previo, y lo que es tener pocas líneas de defensa, ¿ah? Una crujía o dos crujías, pues vemos que como que, pues sí, obviamente estas son condiciones más severas, tenemos un mayor número, ¿verdad? Todas las que tienen que ver en suelos blandos con interacción sobre la estructura, que lo fomentan el choque, pero pues estas como que compiten y compiten más que con el daño previo, incluyendo, ¿ah? Ahí juntas las dos superan al deterioro, entonces pues no es como que es algo menor. Ahora, en cuanto a las irregularidades, porque encontramos, ¿ya? Nosotros que de acuerdo con las normas con las que se diseñaron y con que son las condiciones de regularidad que están establecidas hasta el reglamento 2004, que es con las que se tienen que comparar, y no con los inventos de 2017, para legalizar el diseño de estructuras esbeltas y plantas alargadas como regulares, sin ningún estudio, básicamente, si nosotros nos ponemos a correlacionar cuántas de estas estructuras con irregularidades fuertes tenían una crujía o dos crujías, pues vemos que pues eran un universo grande, sobre todo de las categorías más dañadas, pero otras irregularidades que normalmente nosotros depreciamos, plantas alargadas, esbeltez, escalonamientos, flexibilidad del diafragma, pues también tenían esta condición suficientemente grande. Entonces, básicamente es, y con esto termino, es de lo que observamos nosotros en sismos recientes, en los que se pudo recopilar y procesar información de manera sistemática y seria por parte del principalmente un servidor y sus colaboradores, que mayor unos días, pero todo este proceso lo he hecho yo, pues vemos que la falta de redundancia es una condición que favorece el daño estructural fuerte, y cuando se combina con condiciones de regularidad fuertes tales como pisos suaves y edificios en esquina, pues favorecen que se presenten daños muy graves y colapsos. Otras condiciones de regularidad que no se consideran fuertes en los reglamentos también son potencializadas por la falta de redundancia, entre ellos las esbeltez y las plantas alargadas, ¿verdad? Que debíamos de haberlo aprendido desde el 85 con los multifamiliares Juárez y con el Nuevo León, pero parece que no. La flexibilidad del diafragma, que en México piensan que no lo tenemos, con una bola de pisos coloniales con sistemas de pisos de vigas de madera, y los escalonamientos, ese sí le tienen un poco más de respeto. Entonces, en mi opinión, es un acierto que a su manera el ASC lo tenga desde 2005 y el Manual de Obras Civiles, que se mande el mensaje de que la redundancia es algo que se debe tomar en cuenta en el diseño sismorresistente de estructuras nuevas, y como siempre, ¿verdad? Hay espacio para mejorar lo que está propuesto en ambos reglamentos, pero esto se tiene que hacer con base en estudios, con datos reales y no con ocurrencias de que es que porque yo creo y estoy en un comité y les doy la cara a los demás, pues se pone lo que yo creo, ¿no? No estamos para el yo creo ya. Estamos, si queremos mejorar el diseño sismorresistente, las investigaciones y los estudios que se hagan y que ameriten un cambio en la norma tienen que estar justificados y se tienen que comentar. Punto. Pues no se vale que nosotros pongamos al resto de los ingenieros que tienen que darle frente la respuesta a la sociedad, que los obliguemos a diseñar por lo que uno cree, no por lo que uno sabe o estudió y tiene datos. Y tiene la obligación de decir en dónde están esos estudios para que los demás los consulten y vean, estén convencidos, o si no están convencidos, pues estudien, porque no están convencidos y encuentren que, bueno, pues no está tan mal, o que no, sí, hay algo mejor, y entonces hagan una contrapropuesta. Bueno, entonces con base en esto, pues les agradezco su atención y pues, espero que no los haya dormido, pero pues a mí este tema se me hace muy relevante. Atención, muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Arturo Tena Colunga. En realidad una muy brillante exposición, muy clara. Transmito los mensajes de felicitaciones en los chats presentes a su exposición.
A continuación tendremos la ronda de preguntas por parte de los asistentes. Ok. La primera pregunta es, en los sismos de México y Ecuador, se ha podido apreciar que no se presentan las rótulas en las vigas. Quizás no estamos considerando la rigidez adecuada de las vigas por la interacción con las losas. Sí, puede ser. También hay muchas de las cosas que, digamos, que a veces tenemos el vicio, la práctica de diseñar a los marcos sin considerar la presencia de muros que a la mera hora sí los ponen. Y entonces el daño se traslada a los muros que supuestamente no son estructurales, estos muros que trabajan como muro diafragma, ¿no? Eso en México pasa cada rato, se vio en el sismo, en los dos sismos recientes, se vio en el sismo ¿cómo se llama? Bueno, se ven en todos los sismos que nos ocurren, ¿no? Entonces, habría que valorar en esos casos cuando eso es parte de, ¿no? Y para eso tendríamos que conocer las memorias de cálculos y los planos de detalle, y ya son diseños muy viejos, es muy raro que los podamos ver. Eso digamos que con las nuevas regulaciones que se tienen en México, que deberían de conservar las memorias de cálculo, esperemos que sí las conserven y ahora sí tenemos los medios digitales para ponerlos, pues nos va a enseñar a ver si se están tomando o no en los diseños actuales que debería de ser el efecto de los muros. Muchas veces estos muros son los que los inhiben, funcionan como fusibles, a veces ayudan, a veces no ayudan, y a veces esos se truenan y minimiza en algunas partes la formación de las rotas. De repente cuando uno ve que no hay interferencias, como que se las ve, ¿no? Por ejemplo, estructuras que no tengan densidades de muros que funcionen como separadores de muros, sobre todo de mampostería, y que tienen a la mejor tabla roca o tienen cristales. En esos llegan a verse rótulas. Y bueno, los muy viejos a veces grietas de corte, lamentablemente, ¿no? Como las que vimos, ¿no? Muy amable por la respuesta. En este punto, bueno, me gustaría hacer un comentario. El día de mañana, el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha va a dar una conferencia, el ingeniero Félix Vaca, sobre sistemas estructurales no convencionales, y allí tal vez se pueda tomar ese tema de los muros, y seguramente se va a topar ese tema de los muros que nos acaba de comentar el doctor Arturo Tena Colunga. Por si les interesa, les voy a dejar también en el chat el link. Continuamos con la ronda de preguntas. La siguiente pregunta es respecto a qué recomendaciones se puede dar en el caso en que por exigencia del propietario se insiste en una sola luz, en una sola crujía en el sentido transversal del predio, de la construcción. Pues mi recomendación es que el que quiere azul que celeste que le cueste. Yo haría un diseño más conservador porque son más vulnerables. Ahí utilizaría un detallado muy dúctil. Y le diría que yo trabajo como me las gasto yo trabajo bajo protesta. El que él asuma la responsabilidad. Sí, no, o sea, yo creo que si se habla con los dueños, con los arquitectos claramente, y se transfieren responsabilidades, como que cambian las ópticas, porque si no piensan que solamente es una negociación de pesos y centavos, y ya, o de dólares, ¿no? En el caso de ustedes que están dolarizados, ¿no? De dólares y pennies, ¿no? Sí, muy amable por la respuesta, realmente muy acertada en función de todo lo que hemos visto en la presentación. Tenemos una última pregunta. ¿Considera que el factor de reducción debería estar ligado a la clasificación por importancia de las estructuras? Reducción de fuerzas. ¿El factor de redundancia debería estar ligado a la clasificación por importancia de las estructuras? Pues digamos que eso es lo que tienen los americanos en el ASC también, esas son todas las partes que toma. Pues básicamente yo lo manejaría de otra manera si me dejan, que es, si la estructura es muy importante, o sea, que depende de la vida de mucha gente, no les permitiría ni siquiera que tuvieran una estructuración donde la redundancia fuera
de acuerdo con el Manual de Obras Civiles, menor que 1. ¿Ah? O sea, poner ese tipo de candados. O sea, voy a hacer un hospital, pues no nos va a permitir hacer un hospital de una crucería. Voy a hacer un edificio donde va a albergar más de 5,000 personas, pues tampoco. ¿Ah? Por decir casos de las estructuras del grupo A. Pero bueno, como todas esas son de las que yo creo que los foros entre los ingenieros con conocimiento se tiene que decidir como qué se les hace más racional, ¿no? Porque también poner factores de castigo que no tienen algún comportamiento estructural no siempre funciona, ¿no? Muy amable por la respuesta. Le voy a molestar con una última pregunta, ya que lo han escrito 3 veces y me parece que sí es una pregunta muy interesante para conocer su opinión. Es respecto a cuál sería la mejor forma de solventar la falta de redundancia en estructuras existentes. ¿Qué sugerencia tiene para la intervención y reforzamiento de estas estructuras? Esa es una buena pregunta. Pues va a depender del espacio, ¿verdad? Por ejemplo, hay experiencia en México de estructuras poco redundantes que tuvieron problemas serios en el sismo del 85 y se les agregaron marcos, o sea, las volvieron más redundantes. ¿Ya? Entonces, algunas de estas estructuras que experimentó nuevo el sismo 2017 se dañaron, pero no se colapsaron, ¿no? Entonces de alguna manera funcionó porque el daño no fue tan grave como en algunas otras que sí se repararon, que algunos otros también que no ocultaron, ¿ah? Porque fallaron por malas concepciones ingenieriles. Entonces, en algo les ayudó, esa es una solución. Si me preguntas qué es lo que yo preferiría, yo aparte les pondría disipadores de energía, ¿no? Yo les pondría ayuda plus, en el caso de que los disipadores sean una solución. Y bueno, pues dependiendo de otros sitios les pondría otras soluciones, pero no quiero decirlas porque ya todo el mundo quiere ponerlas hasta donde no sirven. Es como los que quieren poner a Messi de portero, pues no. Messi es buenísimo, pero de portero no la hace, está bien chaparro, ni creo que tenga gran elasticidad. Pero pues así, ahora hay algunos Messi en lo que es el control de la respuesta térmica, sirve para todo, ¿no? Sobre todo si yo lo vendo, entonces eso no me gusta. O sea, mejor me quedo callado. Pero dependiendo de la situación, yo buscaría darle un nivel de selva mejor, pero digamos una que es económica más no fácil de implantar y medio cochina es aumentarle la redundancia, ponerle marcos adicionales, y esa no ha funcionado tan mal. Y otra que no ha funcionado mal es ponerles exoesqueletos adicionales. No sé si me entiendan por lo que exoesqueletos, pero es básicamente ponerle externamente líneas de defensa, ya sea que estén pegados como garrapatas, ¿verdad? Que nosotros los esqueletos que hemos utilizado es poner marcos contraventeados en las fachadas de edificios, ¿verdad? Y ese es el que va a tomar la nueva parte. Entonces, eso actualmente se le conoce en ingeniería estructural VIP como exoesqueletos porque lo tomaron de la robótica. Pues esa sería otra opción. Ahora, pues depende del caso. Habrá a lo mejor, si la estructura está que no se puede intervenir algo para ponerle redundancia con marcos adicionales, a lo mejor la única solución son exoesqueletos, ¿no? Es que depende mucho del contexto de la estructura. Hay estructuras que se pueden hacer muchísimas cosas y hay algunas que pues no hay mucho que hacerles, ¿no? Una solución de una dañada, si yo la veo seriamente dañada y es poco redundante, pues mejor la tiro y hago una nueva, mejor pensada. Porque ese es otro problema que tenemos a veces nosotros después de los sismos, que pensamos que podemos reparar a cualquier estructura, ¿verdad? Algunos ingenieros pensamos como si fuera nuestro hijo, nuestro animalito, y entonces no le vamos a cortar la pierna, lo vamos a reparar. Bueno, eso en un ser vivo se vale, pero pues en una estructura a lo mejor más vale darles las gracias, darle la inyección letal y sacar una nueva, ¿no? Y ya después lo único que tenemos que hacer es vivir con el trauma de la gente de que ese terreno está maldito y se cae un edificio. Y se va a caer que construyeron. No te metas. Eso es muy de la mitología mexicana, no sé, en Ecuador.
Realmente aprecio mucho que nos ayudara con las respuestas y hay muchos temas todavía por estudiar. Todos estos temas que usted nos menciona, estoy seguro de que las personas que hicieron las preguntas tienen tarea pendiente, inclusive también las personas que hemos escuchado sus opiniones para seguir estudiando y aprendiendo. En este punto quiero compartir un certificado de reconocimiento que se otorga doctor Arturo Tena Colunga en agradecimiento a la difusión del conocimiento y su valiosa participación como expositor en el ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi, con el tema La importancia de la redundancia en la respuesta de estructuras ante sismos. Organiza doctor Roberto Aguiar. También daremos paso al doctor Roberto Aguiar, un comentario final. Doctor, tiene el audio apagado. Estimado Arturo, felicitaciones una vez más por tu excelente conferencia, muy ilustrativa, muy didáctica, y me dio gusto ver que ya se ha graduado el doctor Horacio. Quisiera ver si es que puedes enviarnos la tesis doctoral de Horacio, porque él estaba trabajando también este tema, tú lo dijiste, estaba trabajando en estructuras con disipadores de energía. Y me interesaría ver sus resultados, las conclusiones que llegó en sus estudios. Muy hermosa la conferencia y llegamos a nuestro tope de público, a 100 personas. Seguramente hubieron más personas, pero nosotros tenemos únicamente capacidad para 100. Felicitaciones de nuevo por la gran cantidad de gente que ha venido a escuchar. Muchas gracias. No, al contrario, qué bueno que les interesó, ¿no? Pues, todos en Latinoamérica prácticamente tenemos este problema de los sismos y pues mientras más colaboremos y más compartamos experiencia, más podemos prevenir para que no pase lo que pues, tú bien sabes, lo horrible que es estar en esas visitas de reconocimiento, ver cómo sufre la gente. Y después algunos nada más se llevan esos 4 días y después de nuevo empiezan a pensar en la destrucción. Los que vivimos y vemos cómo sufre la gente, ¿verdad? Como, por ejemplo, este edificio que les enseñé que se cayó en Torreón y Viaducto, el terreno sigue vacío, ¿verdad? Todas esas personas, aparte de las que murieron allí, que murieron 11, lamentablemente, el resto todavía no tiene su vivienda propia porque pues, todavía hay algunos problemas legales que resolver y aunque la ciudad va a pagar la reconstrucción, pues todavía no se sabe. Y como esas, muchas. Y entonces eso a veces se le olvida a la gente, ¿no? Y entonces, pues, a ti te consta, estás en la revista, mandas uno y te dicen, y no está muy sobrado su diseño y está gastando dinero de más en el detallado. Pues yo cuando leo cosas de ese estilo, yo digo, este cuate en su vida te ha tocado vivir un sismo así en su ciudad. No lo entiendo. No lo entiende, que ojalá no le pase para que no entienda. Conozco profesores que pensaban en prevención de colapso y cuando le pasó a su país y lo vieron, algunos se retiraron. Así le pasó a un profesor neozelandés que trabajaba en Canadá. Fue tal su decepción y su tristeza que decidió retirarse. Realmente todo lo que estamos aprendiendo nos va a ayudar a tener ciudades más resilientes, un Latinoamérica más resiliente ante sismos. Muchas gracias, doctor Arturo Tena Colunga, por compartir su tiempo en la preparación de esta presentación y también en la exposición de la misma. Ha sido muy valioso todo el conocimiento que ha impartido el día de hoy. Nosotros
Nos quedamos muy a gusto y le deseamos el mayor de los éxitos, doctor, en su largo de su carrera profesional como en su vida personal. Sin más, nos despedimos esta noche. Quiero recordar que el video de la conferencia, con permiso y autorización del doctor Arturo Tena Colunga, muchas gracias por eso también, se va a colocar en el blog de Science Lab para que lo puedan ver, lo puedan analizar posterior a este evento. Muchas gracias a todos por su asistencia. Hasta un próximo lunes. Que pasen muy bien. Tengan una buena noche. Hasta luego. Muchas gracias.